¿Y por qué no de parcial? Yo voto para que sean de parcial. Hermoso. Y sobre todo ese tema que demostramos. Bueno, tienen unos cuantos más ahí para hacer, ¿eh? Yo les hice uno fácil y uno más o menos. Después analizan los demás. Integración por sustitución. ¿Llegaron a eso en la teoría? ¿No? Yo pregunto porque hoy en la tarde terminé la clase y hubo 3 que me dijeron, nosotros vamos por derivada. Pero vos me tenés que avisar antes, porque yo la doy diferente la clase. No, tal cual. No tienen la culpa ellos de que no se haya llegado en la teoría. Por ahí uno cuando sabe que ya lo vieron, va un poquito más rápido, que si no vieron nada. Bueno. ¿Cuándo aplicamos el método para integrar por sustitución? Cuando las funciones son compuestas. Ya trabajamos con funciones compuestas, ya vimos cuáles eran, cómo se definían, cómo se derivaban, ¿no? Porque vimos la regla de la cadena para derivar ese tipo de funciones. Bueno, las funciones que se derivan por la regla de la cadena se integran por sustitución. Obviamente hay excepciones. Hay algunas integrales de funciones que no son compuestas y sin embargo se hacen por sustitución. Yo la teoría el otro día hice 2 o 3, ahora después vamos a hacer una para que las vean, pero en general la mayoría para hacer por este método son funciones compuestas. ¿En qué consiste el método de integración por sustitución? Supongamos, voy a hacer ejemplos míos acá, para no hacer lo mismo que están ahí. Supongamos que tenemos que hacer la integral de 2x más 3 a la 8 diferencial x. Está claro que esa función es compuesta, ¿no? Si la tuviera que derivar, ¿qué tengo que hacer? Bajar el 8 primero, restarle 1 y después derivarlo de ahí. El método por sustitución consiste en elegir una variable auxiliar que me convierta esta integral en una integral directa. Es decir, una integral que la podamos resolver como las que hicimos antes. Entonces, en general uno lo que hace es identificar cuál es la composición de funciones y llamar u o t o z, lo que fuere, a la función que está dentro. Habíamos visto que cómo uno hacía una composición. Agarraba una función y la metía en la otra en el lugar de la variable, ¿no? Bueno, a esa función que coloco dentro de la otra la llamo u. En este caso va a ser 2x más 3. Que yo la agarré y la puse dentro de la función x a la 8. ¿No? Fíjense que si yo llamo u a esto, ¿cómo me queda la integral ahí? Integral de u a la 8. Que no es compuesta y que la puedo hacer directamente usando las reglitas. Entonces, eso es lo que busco cuando uno hace una integral por sustitución. Que la integral se transforme en una inmediata. Bueno, cambiamos la variable y cambiamos el diferencial. Por lo tanto, esto lo derivamos. Y acá es donde si no sé derivar bien, se me mezclan todas las cosas, ¿no? La derivada de 2x más 3 es 2. Multiplicamos por el diferencial de x. Y pasamos el 2 dividido. Entonces, donde dice diferencial de x, ¿qué voy a poner allá? tu sobre 2. Bueno, ¿qué hago con el 2 que está dividiendo? Es una constante, un medio de la integral de u a la 8. La integral de u a la 8. U a la 9 sobre 9. Perfecto. U a la 9 sobre 9. Y una vez que resolví la integral,
donde dice U, vuelvo a poner lo que valía. Por lo tanto, esa integral me da 1 sobre 18, vamos a poner, ¿no? Que sale 1 medio por el 1 noveno. En lugar de U, 2x más 3 a la 9 más la constante. Sustituimos, integramos y volvemos a sustituir. ¿Sí? Tres coseno de 4x menos 1. Después vamos a hacer una bien complicada que esté en la práctica, pero lo último. Bueno, ¿a qué llamo U en este caso? 4x menos 1, que es lo que está dentro del coseno, ¿no? La derivada de 4x menos 1, 4. O sea que de U sobre 4 es igual al diferencial de x. ¿Cómo nos queda la integral? El 3 lo dejamos ahí, es un número que molesta. Coseno de U. Y en lugar de diferencial de x, diferencial de U sobre 4. El 3 y el 4 son constantes, por lo tanto lo sacamos afuera de la integral. 3 por un cuarto. Sí, o directamente 3 cuartos. La integral de coseno de U ¿cuál es la función cuya derivada me da coseno? Seno. O sea que esa integral nos da 3 cuartos del seno de U, que era 4x menos 1, más la constante. ¿Sí? Lo más difícil de las integrales por sustitución es no equivocarse con el U. Porque cuando uno se equivoca con la elección de la variable, ahí es donde en general falla el método. Vamos a hacer otro poquito más complicado, ¿verdad? 3x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 5. ¿Cuál es la función compuesta en esa integral? La raíz, ¿no? La composición es esta. Por lo tanto, a la hora de elegir el U, el resto de la función no me tiene que interesar, ¿no? Porque uno lo que agarra es la función compuesta y llama U a la función de adentro. Por lo tanto, U en este caso va a ser x cuadrado más 5. ¿No? La derivada de x cuadrado más 5, 2x. O sea que el diferencial de U sobre 2x es igual al diferencial de x. Y entonces a la integral nos queda ese 3x, que nos va a quedar igual, raíz cuadrada de lo que llamé U, y diferencial de U sobre 2x. Donde esta x se me va a ir con esta x. El 3 y el 2 son constantes.
Por lo tanto, lo puedo sacar de la integral. Y dijimos que la integral de una raíz, ¿cómo la hacíamos? Lo convertí en potencia. Bien, escribimos como potencia. Le sumamos 1. 1 medio más 1, 3 medios. Tres medios por 2 tercios, me queda 1. Por lo tanto, esto nos da u a la 3 medios, o sea, x cuadrado más 5 a la 3 medios, más la constante. ¿No? Claro. Tengan en cuenta que cuando uno hace una sustitución, uno elige la variable auxiliar y la integral nueva tiene que quedar en función de la nueva variable. Es una de las maneras de darnos cuenta si la u que elegí está bien o no. Porque cuando la integral es relativamente sencilla, uno generalmente se da cuenta, pero cuando dentro de la integral tengo un montón de cosas más dando vuelta, uno duda acerca de a cuál de todas esas cosas que aparecen ahí tengo que llamar u. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando uno elige u, en la integral nueva no me pueden quedar dando vuelta las dos letras. ¿Con esto qué quiero decir? No es casualidad que esta x haya ido con esta. Eso me está dando la pauta de que elegí bien la u y de que la integral está bien hecha. Si yo elijo una u que no es la correcta, es muy probable que acá adentro después no pueda cancelar las x. Entonces eso me está diciendo que tengo que rever lo que elegí como u, o bien el método que estoy tratando de usar no es el que corresponde a esa integral, que puede pasar también. Después cuando veamos los otros métodos que siguen, a uno le pasa que empieza a dudar a ver si se hace por un método o se hace por el otro. Y no siempre lo puedo hacer por los dos. Entonces a veces uno prueba si es una sustitución, y esa es una de las cuestiones que me ayuda a decidir acerca de si el método es ese o no. Vamos a hacer alguno de la práctica, a ver que acá hay unos bastante lindos. Vamos a hacer 5. H. Para hacerlo vamos a hacerlo más complicado, tampoco vamos a hacer. Ya fáciles hicimos esos. Ya cada uno ve el logaritmo, chao. Este es el que dejo para lo último. Bueno, hago todo lo otro del examen. Si me sale, después veo este invento. Y si tengo que... Bueno, ¿cuál es la función compuesta ahí? 3x. Logaritmo cuadrado de 3x, ¿no? Bien. Por lo tanto, ¿qué voy a elegir como u? Logaritmo de 3x. ¿Estamos de acuerdo? Tengan en cuenta que esto lo vamos a escribir distinto. ¿No? ¿Y por qué ahí está escrito de otra manera? Porque son formas equivalentes. Cuando el cuadrado está arriba de la función, significa que toda la función es el cuadrado. Si está arriba del argumento, eleva solo el argumento. Claro, exactamente. En un coseno o en seno también. Sí, igual. Bueno, du derivada del logaritmo de 3x. ¿Cuánto? 1 sobre 3x, no. 1 sobre 3x y qué más. No, por 3. Cadena, ¿no? 1
sobre 3x por la derivada de 3x. Que los 3 se van acá. 1 sobre x. Esa que tengo ahí es la función compuesta. Dijimos que u es lo de adentro. Entonces elegí como u logaritmo de 3x. Bueno, ¿cómo me queda la integral? En el numerador, u al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En el denominador, la x. Y en lugar de dx, por suerte las x se van. Nos queda la integral de u a la 2. ¿Qué cuánto da? Sobre 3 tercios. U al cubo sobre 3. 3 sobre... Y como u valía logaritmo de 3x, esto nos da logaritmo de 3x al cubo sobre 3 más la constante. Esa es una integral por sustitución que no es ni fácil ni complicada. Intermedia. Pero fíjense que si uno mira eso, ahí no sabe qué tomar. ¿Sí? Es la primera duda cuando uno agarra una integral que es por sustitución. A ver quién es u. Y es la clave, porque una vez que uno se dio cuenta y está bien, después es simple, es muy metódico. Perdón, Natalia, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa ahí con el 2? Con el cuadrado. ¿No se multiplicaría con el 3? No, el de arriba. ¿Viste que está cuadrado? Sí. Pero no quedó un cuadrado. ¿Y es por qué puedo jugar al cubo? Porque la integral es 1. Ah, Y sí. ¿Cuál quieren el i? Son rebeldes en esta comisión porque eligen todo. ¿Cuál? Bueno, es parecido. Es similar. Bueno, ¿cuál es la función compuesta ahí? todo. No. E elevado a la raíz de... E a la raíz de x. ¿No? Bueno, ¿y quién es u? La raíz de x. E, a ver, pensemos lo siguiente. E a la raíz de x es la composición de qué funciones. E a la x. ¿Raíz de x con quién? Con e a la x. ¿Cuál es la función que metía dentro de la otra? La raíz. Raíz de x. O sea que u es raíz de x. ¿No? De último, ustedes saben componer funciones. Probarán. ¿Sí? Lo que pasa es que ustedes quieren hacer todo ya. Derivada de raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Un medio. Bueno, un medio de x a la menos un medio o 1 sobre 2 raíz de x. De cualquiera de las dos maneras van a llegar a lo mismo. O sea que 2 raíces de x por du es igual a dx. No me sale hacerlo así, no sé por qué. Con 1 sobre 2 raíces de x. Sí, no me sale. ¿Querés que lo hagamos de otra forma también? Dale, por favor. Raíz de x es x a los medios, entonces la derivada es... O la manera por la cual llegaste a eso. La derivada sería esa, ¿no? Sí. Bien. Pero esto es lo mismo que 1 sobre x a los medios. Negativo al punto.
porque tiene exponente negativo. Y bueno, y ahora pasás estos dos para acá, y queda lo mismo. Ah, Es que era un Queda 12x a los medios de u igual a dx, y esto es 2 raíces de x. claro. Hay que trabajar un poquito más, pero es lo mismo. Ahí sería de X. Bueno, ahí lo siento de esta forma. ¿Cómo queda la integral entonces? E A la U a la u sobre raíz de X sobre raíz de x por du. por 2 raíz de x de u. Las raíz de x desaparecen. El 2 es constante. La integral de e a la u es la misma porque su derivada es igual, y por lo tanto esto me da 2e a la raíz de x más la constante. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno. Y ahora vamos a hacer uno que está acá. Una pregunta. Sí. Por ahí, media tonta la pregunta, ¿no? Pero No importa. yo decía, cuando cancelaba la raíz de X, yo tomaba el 2 raíz de X como raíz de X más raíz de X y me seguía quedando raíz de X, ¿me entendés? Lo echaba la raíz de X abajo con una de las dos raíces de X que estaban ahí. No, pero acordate siempre que vos no podés simplificar cuando tenés la suma. Vos no podés claro. simplificar si tenés esto, así, que es lo que vos me decís. Claro. Yo no puedo simplificar una de esas con esto. Tengo una suma más. Bueno, hacemos el K. Que es medio raro. Pero de paso vemos cómo nos damos cuenta que porque seguramente van a elegir una sustitución ahí que no va a ser la correcta. Porque es medio difícil. Fíjense que acá aparece otro logaritmo a la 2. ¿No? Entonces, el razonamiento lógico lo llevaría uno ahí a decir que u debería ser quién. El logaritmo de X. Logaritmo de x, ¿no? Si sigo el mismo razonamiento del anterior. Bueno. La de 2 lo No, pero la compuesta es esta. Ah, claro. ¿Qué sería todo lo que está dentro del paréntesis? Esta sustitución que voy a hacer no está bien, ¿eh? Si la quiere copiar para ver por qué no es. Bueno, fíjense qué pasa si yo ahí tomo del logaritmo de x al cuadrado como un logaritmo. ¿Qué va a pasar acá cuando derive? 1 sobre x, ¿no? Y entonces x por el diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿Qué pasa cuando vuelvo a la integral? La x buenísimo, porque se me va a ir con la otra x. Pero ¿y el logaritmo de arriba? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? Me va a quedar 5 logaritmo de x, 1 más u al cuadrado, y acá x de u que se me van en las x. Pero me siguen quedando mezcladas las x con las u. ¿Está? Bueno. Vamos a llamarlo en este caso a lo que está entre paréntesis. Para que vean que a veces hay excepciones. ¿Está? Porque yo acá no estoy tomando de la composición lo que está dentro. Estoy tomando otra cosa como u. La derivada de eso
La de 1, 0. ¿El resto cómo lo derivo? ¿La cadena? Bien. 2 logaritmos de x por 1 sobre x. Sí. O sea que esto me queda x por du sobre 2 logaritmos de x igual al diferencial de x. ¿No? Bueno, y ahora vamos al integral. 5 logaritmos de x, a lo que está en el paréntesis lo llamé u, y el diferencial de x es x por diferencial de u sobre 2 logaritmos de x. Se me van los logaritmos, se me van las x. Y entonces nos queda la integral de 5 medios, que ya lo voy a sacar porque es constante, 1 sobre u, diferencial de u. La integral de 1 sobre u, logaritmo de u. Por lo tanto, esto nos da 5 medios del logaritmo de u, que es 1 más logaritmo cuadrado de x, más la nota. Es una integral complicada, por sustitución, pero complicada, porque no es fácil darse cuenta a quién tengo que llamar u.